Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra clase de la semana 8 del curso sexto básico. En esta semana nosotros vamos a revisar las tareas pasadas, las tareas de la semana 6 y 7. Uno para cerrar, digamos, las actividades que hicimos y más importante aún para que tengan una semana más para que se puedan poner al día con las tareas pasadas. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy es una retroalimentación. ¿Ya? ¿Y qué vamos a retroalimentar? Los aprendizajes de las dos clases pasadas y clases anteriores también. ¿Ya? Porque todo es una secuencia de contenidos, así que vamos a tocar varios temas. ¿Ya? Bueno, el título es Adición y sustracción de fracciones y números mixtos. Entonces, el objetivo es revisar las tareas de las lecciones 6 y 7. Vamos a recordar algunos conceptos antes, ¿ya? De forma breve. ¿Recuerdas cómo se sumaban y restaban fracciones de igual denominador? Vamos a ver. Si teníamos fracciones de igual denominador y se estaban sumando o restando, en este caso sumando, es bien sencillo. Nosotros conservamos el denominador y sumamos los numeradores, ¿cierto? Esto siempre y cuando las dos o todas las fracciones que vayamos a sumar o restar tengan el mismo denominador, tienen que tener el mismo numerito abajo. Sí, entonces es 2 más 3, 5. ¿5 qué? 5 cuartos. Porque estamos sumando cuartos. 2 cuartos más 3 cuartos. ¿Ya? Ahora, restas de fracciones de igual denominador. Lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿cierto? Tenemos dos fracciones, tienen en común el denominador. Y cuando sucede esto, nosotros lo único que tenemos que hacer es restar, en este caso, los numeradores. 5 menos 4, 1. Un sexto. Si tenemos 5 sextos y quitamos 4 sextos, vamos a tener como resultado un sexto. Esto cuando tenemos el mismo denominador. Ahora, pero ¿qué pasa si las adiciones y sustracciones tienen distinto denominador? Ahí lo que trabajamos era, teníamos que llevar las fracciones a fracciones que tengan el mismo denominador. Para eso las amplificábamos o las simplificábamos. Por ejemplo, acá un medio menos 2 quintos son dos fracciones que tienen distinto denominador, ¿cierto? Vamos a buscar la forma de que se vea un poquito mejor. Ya que la cámara es medio complicada. Ahí, ¿qué teníamos que hacer entonces? Nosotros lo que hacíamos era amplificar las fracciones para que podamos trabajar con fracciones que tengan el mismo denominador. Entonces, un medio lo amplificábamos por 5. De esa forma, nosotros teníamos la fracción o obteníamos la fracción 5 décimos, que es la misma fracción, un medio, pero expresada de otra forma. ¿Sí? Es la misma fracción. ¿Cómo saber que es la misma fracción? Si dividimos 1 en 2, en la calculadora podríamos hacer eso. 1 dividido en 2 es igual a 5 dividido en 10. Nos va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Por eso son fracciones equivalentes, equivalen al mismo número, al mismo valor. Lo mismo con 2 quintos, 2 quintos lo amplificamos por 2 y obtenemos 4 décimos, ya que es la misma fracción, pero con números distintos, expresa la misma cantidad. Ahora teníamos 5 décimos menos 4 décimos, ¿sí? 5 décimos menos 4 décimos, y el resultado lo obtenemos haciendo la resta, ¿ya? En algunos casos también podíamos simplificar. Por ejemplo, acá en vez de amplificar, lo que hacíamos era simplificar. Y eso igual puede ocurrir en algún caso en el que tengamos fracciones grandes que se puedan simplificar. Podemos simplificar primero para después recién sumar o restar. ¿Ya? También había otra estrategia que era buscar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Cuando los números eran muy grandes o los denominadores eran muy grandes y no se nos ocurría, digamos, cómo obtener el mismo denominador, cómo llegar al mismo número. Entonces lo que hacíamos era calcular el mínimo común múltiplo. Así, cuando tenemos el mínimo común múltiplo, sabemos a qué número queremos llegar. Por ejemplo, queremos llegar a 150, que es el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a amplificar las fracciones de manera que nos queden 150 en el denominador. ¿Sí? En este caso amplificamos por 6. 6 por 25 es 150 y amplificamos la otra fracción por 5. 5 por 30 es 150. 150, disculpe. 6 por 25, 150. ¿Ya? Y amplificábamos las fracciones también. 15 por 6 y 12 por 5. ¿Cierto? Después restábamos los numeradores y obteníamos la fracción resultante, que igual la podíamos simplificar y llegar a una fracción aún más pequeña. ¿Sí? Acá restamos 90 menos 30, eso es 60 150avos. ¿Sí?
y simplificamos y obtenemos el resultado final. Ahora, adición y sustracción de números mixtos es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero antes de sumar o restar, lo que hacemos es expresar esas fracciones como esos números mixtos como fracciones. El número mixto lo llevamos a fracción, el otro número mixto también lo llevamos a fracción y después operamos las fracciones. ¿Ok? No nos vamos a detener mucho en esto porque ya lo vimos en las clases pasadas. Y habían ejercicios en los que, por ejemplo, íbamos a tener distintos tipos de sumando, ¿cierto? Números mixtos, fracciones, números mixtos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en este caso? Una estrategia es expresar todo como fracción y después operar, sumar o restar. Ya llevamos todo a una fracción, los números mixtos los pasamos todos a fracción. Y una vez que tenemos todos los sumandos como fracción, así como acá, todos los sumandos como fracción, amplificamos o simplificamos de manera que todos tengan el mismo denominador y los podamos sumar o restar, ¿ya? Pero lo importante de esta clase es revisar las tareas, así que vamos a revisar nuestras tareas. ¿Ya? Las tareas que teníamos son dos, ¿sí? La tarea de la semana 6 era de la página 24, el ejercicio 1 y 2, y la tarea de la semana 7 de la página 25, el ejercicio 5. Estas eran nuestras dos tareas, de la semana 6 y de la semana 7. Entonces las vamos a realizar las dos. ¿Ya? Acá tenemos una, es la de la semana 6. ¿Ya? La página 24, ejercicio 1 y 2. Está acá el ejercicio 1. ¿Sí? Acá tenemos el ejercicio 1. Y a continuación tenemos el ejercicio 2. Vamos a ir resolviendo eso. Entonces, dice adición y sustracción de fracciones y números mixtos. Una estrategia que Patricia utiliza para sumar fracciones de distinto denominador es amplificar o simplificar las fracciones para igualar sus denominadores y luego calcular el resultado. Entonces, utiliza esta estrategia y resuelve. Vamos a utilizar esa estrategia para resolver lo que nos piden ahí. ¿Ya? Entonces, en nuestro cuaderno, ustedes vayan viendo en su cuaderno cómo les fue con las tareas. ¿Ya? Vamos a escribir acá. Yo voy a escribir acá, entonces, ustedes no es necesario. Tarea semana 6, ¿sí? Tarea semana 6. Y vamos a ir resolviendo. El ejercicio 1A. Ya, el ejercicio 1A dice 1/2 más 1/3. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos dos fracciones que tienen distinto denominador. Por lo tanto, las vamos a amplificar. Las vamos a amplificar para obtener fracciones con igual denominador. ¿Ya? ¿Por cuánto las amplificamos? Acá tenemos 2 y 3. ¿Sí? Vamos a buscar un número que esté tanto en la tabla del 2 como en la tabla del 3 y que sea el menor posible, el mínimo común múltiplo. Ya, en este caso es 6, así que vamos a multiplicar el 2 por 3, así obtenemos 6. Y el 3 lo vamos a multiplicar también por 2 para obtener 6. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Entonces la primera fracción vamos a amplificarla por 3. Y la segunda fracción la vamos a amplificar por 2. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Acá sería 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Más 1 por 2, 2. Y 3 por 2, 6. ¿Sí? Igual, acá tenemos ya dos fracciones que tienen el mismo denominador, ¿cierto? De esa fracción pasamos a esa y esa la expresamos como esa. Son fracciones equivalentes, ya son las mismas fracciones, solamente que expresado con distintos números. Entonces ahora tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador, 3 medios más 2 sextos. Eso es igual a 5 sextos, que sería el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. El ejercicio B nos dice 7 octavos menos 3 cuartos más 1/2. Ya, lo mismo que el ejercicio anterior. Ya, vamos a buscar que todas las fracciones tengan el mismo denominador.
Vamos a observar los denominadores de las fracciones. Acá tenemos 8, acá tenemos 4, acá tenemos 2. Y si pensamos en la tabla del 8, en la tabla del 4 y en la tabla del 2, nos vamos a dar cuenta que el número que se repite en cada una de esas tablas es el 8, ¿cierto? Porque 8 por 1 es 8, 4 por 2 es 8 y 2 por 4 es 8. Entonces vamos a amplificar. La primera fracción no la vamos a amplificar porque ya tenemos denominador 8. La segunda fracción la vamos a amplificar por 2. Y la tercera fracción la vamos a amplificar por 4. ¿Ya? Vamos a ver qué obtenemos. La fracción 7 octavos no la amplificamos, ni la simplificamos, solamente la copiamos. La segunda fracción sí la vamos a amplificar. Vamos a amplificarla por 2. 3 por 2, 6. 4 por 2 es 8. Más, y la tercera fracción también la estamos amplificando. Un medio lo vamos a amplificar por 4. 1 por 4, 4. Y 2 por 4, 8. Por lo tanto tenemos 7 octavos menos 6 octavos más 4 octavos. Y eso sería igual a 5 octavos. ¿Sí? 7 menos 6, 1 más 4, 5. 5 octavos. Vamos a hacer el ejercicio C. Ya, vamos a hacer el ejercicio C a continuación. Ahí para que ustedes vayan revisando cómo les fue con la tarea. Y si tienen algún error o algo que no se haya entendido bien, ya lo puedan corregir, lo puedan mejorar. Si tienen alguna duda, también me pueden escribir al WhatsApp. Ya, tenemos 8 novenos menos 7 octavos más 7 18avos. Ese es el ejercicio C. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la estrategia de amplificar o simplificar. Acá es un poquito más difícil porque tenemos números más grandes, 9, 8 y 18. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué número amplificamos? ¿Cómo hacemos para obtener 3 fracciones con el mismo denominador? Vamos a tener que recurrir en este caso a calcular el mínimo común múltiplo de 9, de 8 y de 18. ¿Sí? El mínimo común múltiplo. Entonces, vamos viendo primero si podemos dividir por 2. Si podemos dividir por 2, el 8 sí, lo podemos dividir por 2. 18 también podemos dividir por 2. 9 no. 9 no podemos dividir por 2, así que lo bajamos. Vamos a ver si podemos seguir dividiendo por 2. Creo que sí. El 9 no, así que lo copiamos. El 4 sí. 4 dividido en 2 es 2. Y 9 tampoco podemos dividir por 2, así que lo escribimos. De nuevo dividimos por 2. El 9 no se puede. El 2 es dividido en 2 es 1. Y 9 dividido en 2 es... no se puede, así que escribimos solamente 9. Ya, y seguimos. Ahí creo que se nota mejor. Entonces acá ya no podemos seguir dividiendo por 2. Dividimos por... vamos a dividir por 9, ¿ya? Tendríamos que dividir por 3 y por 3, pero más rápido dividimos por 9. 9 dividido en 9 es 1. 9 dividido en 9 es 1. Así que acá vamos a obtener el mínimo común múltiplo, ¿cierto? De la multiplicación de 2 por 2 por 2 y por 9. 2 por 2 por 2 y por 9. Multiplicamos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 9 es 72. El mínimo común múltiplo. ¿Ya? ¿Qué significa que el mínimo común múltiplo sea 72? ¿Qué significa eso? Significa que el 72 aparece en la tabla del 9, aparece en la tabla del 8 y también aparece en la tabla del 18. Es decir, que vamos a escribir esas 3 fracciones como fracciones que tengan denominador 72. Entonces ya sabemos, amplificamos el 9. ¿Por cuánto tendríamos que amplificar el 9? Por 8, porque 9 por 8 es 72. ¿Sí? Así que vamos a amplificar la primera fracción por 8. La segunda fracción amplificamos por 9, porque 8 por 9 es 72. Y la tercera fracción la vamos a amplificar por, en este caso sería por 3. No, por 4. Sí, por 4. Ya, en el siguiente video seguimos desarrollando el ejercicio.